En este tomo que tengo por aquí, por ejemplo, vamos a aclarar una cuestión bastante curiosa sobre mi antepasada Antonia García. En libros que hay sobre ciertos sellos, digamos, avalados por la universidad, el Estado y la Comunidad de Madrid, entre otras cosas, porque también apoyan ciertas comunidades proyectos, y en su principio intentaron que salieran unas cosas razonablemente bien, han salido fatalmente tergiversados por las personas que han puesto a trabajar en esos proyectos. Tenemos, por ejemplo, muchas informaciones, por ejemplo esta. Aquí tenemos a Antonia García en una biografía, como ustedes ven, publicada en prensa. En esta biografía, curiosamente, que se utilizó para meter datos en un proyecto de diccionario que se hizo en el año 2002, dicen muy clarito quién era Antonia García. Por ejemplo, lo dice tan claro que las dudas que ponen en ese diccionario son realmente de sinvergüenzas. Por ejemplo, empieza, digamos, lo que es el texto de la entrevista, que es una semblanza de recuerdo de su imagen. Como han visto, tenía fotografía. ¿Quién no la conoce? Antonia García. Su nombre suena con simpatías entre todos los públicos. Antonia García cuenta una historia de más de 20 años de escena. Una labor de artista modesta, porque siempre lo ha sido. Perseverante, animosa, como pocas. Triple meritísima primero. Y aquí viene el gran error de por qué se tergiversa la imagen de Antonia García. Y voy a explicar luego por qué. Por ejemplo, dice el periodista, y ahí se equivoca, de la última época del inolvidable Arderius. Antonia García, que yo sepa y tengo información, solo trabajó en 1880 en la compañía de Arderius por unas breves funciones veraniegas en el Teatro Príncipe Alfonso. No puede ser. Antonia García no es el comienzo en 1880. Evidentemente tenemos música clásica que la estrena ese mismo año, un mes después. Y antes tenemos El Lucero del Alba, que es el gran éxito del Teatro Apolo en 1879, La Salsa de Aniceta, también en ese mismo sitio, y había trabajado exitosamente en Madrid un montón de años. Había trabajado en el Romea, había trabajado en el Eslava, había trabajado en el Teatro Circo. No puede ser, esto no es serio. Había trabajado en todos los teatros importantes de la capital prácticamente, desde el año 73 al año 79. Este dato era equivocado del propio periodista. Luego lo han dado como verídico total. Y luego se olvidan de los datos anteriores que hemos dado y los que van a seguir, claro. Con aquel excelente actor hizo sus primeras armas de cantante experta. No. Continuando más tarde al lado de Cereceda, Verges y otros artistas de renombre. Bueno, puede ser que trabajara con estos señores, pero que esto es lo más importante de la carrera. Este señor que ha puesto estos datos está bastante equivocado. Con Verges trabajó, yo creo, en el año 1893 y fue una temporada. Y con Cereceda, la verdad, que serían bolos por provincias. O sea, no es lo más relevante de su carrera. No sé, este señor, esta frase la se equivocó. Mejor dicho, este párrafo de datos de compañías es lo equivocado de esta semblanza, que lo que hace es, como ustedes verán ahora, relanzar la imagen que todo el mundo tiene de ella. Y sigue. Después de tantos años de estudio y observación, la señora García ha pasado a ser una característica inimitable, sin afecciones engañosas, ni recursos de mejor o peor ingenio, sobradamente ducha en los secretos instintivos de la influencia psicológica del personaje, en la comedia. En la comedia. Agarren lo que acaban de decir, porque Antonia García hacía comedias. Doña Antonia García tiene el talento de sondear hasta lo infinito la parte interna de su trabajo, de donde resulta que en vez de estudios son vividos sus papeles. No solo los estudia, sino que son vividos los personajes. En obras de escasa fuerza, hasta en la de dudosa salvación, es ella la primera en sacar ventajoso partido a favor de los autores. Esto es lo que tratan de ocultar, señores, y no el poner lo que me han puesto antes, que si la compañía Arderius, que si la Cereceda, que si la de Verges. No, señores, las tres compañías son irrelevantes en la carrera de Antonia García. Son bolos y más bolos
y eso no es una relevancia para un artista. ¿Qué es lo que quieren poner de la imagen de Antonia García entonces en los diccionarios que están en esos sellos estatales? La imagen de una persona que hacía bolos con artistas de muy famoso nombre en su época, porque sí lo tenían, pero no entrenaban nada, que estaban en declive en esos años en que trabajaban con ella. No, señores, por favor. La señora Antonia García es esto. Actualmente ocupa con gran complacencia del público puesto preeminente en el Teatro de la Gran Vía, estamos hablando de Barcelona, en cuyo cuadro se la respeta, se la admira como actriz inteligente, de valiosa experiencia. ¿Biografía? No la necesita. Antonia García la conoce todo el mundo y todo el mundo la quiere. ¿De qué estamos hablando, señores? ¿De qué hablamos si todo el mundo la trata, la conoce y la quiere? Ahora resulta que no la conoce nadie. ¿En qué clase de diccionarios o en qué clase de país estamos? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si Antonia García, según nos ha puesto la semblanza de este periodista, que le perdono el haber comentado compañías de bolos en vez de compañías serias de Antonia García, porque parece ser que hizo la semblanza sin hablar con ella, sino recordando su memoria, que puede ser que este señor fuera a ver esos bolos. Evidentemente, la imagen de Antonia García, como estamos viendo, no tiene nada que ver con la imagen que han querido dar de ella en los diccionarios de zarzuela y líricos. Además, ella tiene, como han visto, características en la comedia. Es una señora que ha trabajado en el Teatro de la Comedia y ha hecho mucha comedia. Además, venía de su tío José García, que era un cómico, que había trabajado en el Teatro Español. Pero, claro, eso no interesa decirlo. Debajo de ella estaba Enrique Lacasa y, curiosamente, suelta una frase muy curiosa para haber estado en la misma página de la semblanza de Antonia García. Enrique Lacasa, como todos ustedes sabrán, era el artista que fue padrino de Miguel Ligero. El señor Lacasa empezó en el Teatro Recoletos de Madrid en el verano de 1885 con la zarzuela Cómo está la sociedad. Y ahora, aclaro, la zarzuela Cómo está la sociedad era un reprise, y en ese año 1885 en el Teatro Recoletos estaba nada menos que de cabeza de cartel Antonia García, que es la persona que estaba en primera fila en la página en ese recuerdo de semblanza. El periodista evidentemente conoce los datos, pero no los publicó. Ahí fue el error, y el que cometió el gran error de que la gente que ha copiado después de él no pusiera los datos convenientes. No venía por casualidad Antonia García en la semblanza en la misma página por casualidad. Venía simplemente porque había sido la madrina del debut de Enrique Lacasa, ni más ni menos. En el año 85 era el Teatro Recoletos, Antonia García era la primera actriz de la compañía. Bueno, como esto, que ya lo hemos dejado aclarado, vamos a hablar sobre otros temas. Por ejemplo, hablando de Antonia García, voy a demostrar lo que hablaba anteriormente, porque no tenía sentido lo que habló ese señor periodista en cuanto a las compañías anteriores. Miren, todos estos datos son de compañías anteriores a 1880 y por lo tanto Arderius. Imagínense, está en el Teatro Circo el estreno de Abel y Caín con Chapí, su primera obra, la obra también Lola, una zarzuela muy bufa, dirían hoy, pero bueno, son el género que había en el año 73. En el Teatro Rivas también tenemos el Teatro Circo, tenemos César y Bruto, es una obra dramática de zarzuela. Tic Tac, tenemos también, por ejemplo, El último figurín.